3. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchachos. Venimos a presentar. Oh, muchacho, madre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les venimos a presentar un tema súper importante de la historia de México que fue muy marcada para nuestra época actualmente. Se llama el Porfiriato. Quienes integran los comandos de voz es Alice Navarro, Dafne Matú, y Fátima Ochoa. A continuación les contaré un poquito de lo que va a tratar el tema. Hoy vamos a ver que Porfirio Díaz, cómo llegó al poder, qué hizo en su gobierno y por qué este periodo marcó tanto el país. No te preocupes, no será una clase aburrida, vamos a contarlo cómo va. Para empezar, ¿quién era ese señor? Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. Desde joven quedó marcado por la guerra porque su papá murió cuando él era niño. Primero quiso ser sacerdote, pero luego estudió leyes hasta que decidió que lo suyo era la vida militar. Durante su juventud participó en varios conflictos, luchó contra la invasión estadounidense y también destacó muchísimo en la Guerra de Reforma peleando del lado liberal. Y sí, fue de los que defendieron a México contra los franceses durante el Segundo Imperio. De hecho, hasta fue héroe en la batalla del 2 de abril, o sea, militar sí era. Ahora, la forma en la que llegó al poder, empezó a meterse en la política después de la guerra. Se volvió así de que súper conocido y aprovechó su fama militar, pero se molestó por la reelección de Benito Juárez y creó el lema sufragio electivo, no reelección. Irónico porque pues ya verán por qué. Luego de varios intentos, finalmente llegó a la presidencia en 1876 y luego prometió que no se reelegiría. Bueno, terminó gobernando más de 30 años, así que sí, básicamente fue una dictadura, pero una que trataba de verse moderna y ordenada. En la economía, aquí sí hubo cambios fuertes. Con Díaz llegaron inversiones extranjeras, se construyeron un montón de vías de tren y México empezó a modernizarse. Fábricas, minería, petróleo, telégrafos, todo eso creció muchísimo. El problema fue el Congreso, que no era para todos. Los ricos se volvieron más ricos y muchos campesinos perdieron sus tierras. Díaz decía que había paz, pero esa paz era porque él controlaba todo. Si alguien no estaba de acuerdo con él, solo habían dos opciones: la cárcel o el exilio. Estas dos elecciones seguían existiendo, pero eran básicamente un trámite para que él volviera a ganar. La sociedad se dividió muchísimo. Por un lado, la élite, llamada los científicos, vivía súper bien, copiando costumbres europeas. Y por otro lado, la mayoría del país vivía con bajos salarios. Es así, el porfiriato también impulsó mucho el arte y la ciencia. Se construyeron museos, teatros, escuelas de arte, edificios elegantes y hasta embelleció la Ciudad de México. Con este estilo francés había exposición de inventos, avances científicos y México quería verse moderno ante el mundo. Después de tantos años, la desigualdad explotó. Madero empezó a exigir democracia y Díaz ya no pudo sostener el control. En 1910 empezó la Revolución Mexicana y con eso terminó el porfiriato. Y bueno, así resumido, este fue el porfiriato, un tiempo de modernización grande, pero también de injusticias que tarde o temprano estallaron. Gracias por escuchar este episodio. Nos vemos en el próximo viaje por la historia. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi amiga, a mi abuela, a mi abuela, a mi novio que siempre me apoya, a mi amigo, a mi amigo. Pues se lo aprendió de verdad, no manches. Al perro del vecino. Al vecino de mi vecino, a mi compadre, mi comadre y ya, bye. Córtale.